Pero vamos empezando y le paso la palabra a Miguel. Gracias, gracias, David, y gracias, pues, a quienes ya estamos aquí conectados. Ojalá que en el caminito vayan sumándose más personas en esto que, pues, hoy sería como la última parte de este primer esfuerzo que empezamos desde el 22 de septiembre, si no me equivoco, por ahí así, donde viernes con viernes nos hemos ido encontrando, dialogando, caminando en este espacio pues que se ha vuelto también para muchos de nosotros una comunidad virtual, ¿no? Donde podemos expresar quizá cómo nos sentimos también con este tema de las propias cruces que cargan nuestras comunidades y nosotros como personas. Entonces, pues me alegra verles y disponer de este espacio para seguir dialogando y recordarles que este espacio pues es justamente para que lo vayamos construyendo juntos. Así que terminamos este viernes esta primera parte y en 15 días nos veríamos para evaluar y definir cómo le damos continuidad a este espacio. Así que muchas gracias. Pues gracias, Miguel. Y sí, hoy vamos bueno, cerrar este primer ciclo, ¿no? Este primer año, de estos diálogos. Y bueno, quise terminar con algo sobre la cruz, pero como que nos llevara a pensar también a dónde vamos con todo esto, ¿no? Todo esto que hemos visto durante este año. Entonces, bueno, puse como título El poder y la locura de la cruz. Ahorita les explico ese título. Aquí está el poder y la locura de la cruz, ¿no? Y quiero empezar, ¿no? Con lo que dije el viernes pasado, ¿no? De que es sorprendente de que en solamente 2 o 3 décadas, la comunidad de los seguidores y seguidoras de Jesús creció tanto, ¿no? Y había sacado este mapa, ¿no? Que muestra, fíjense, esto es en 25 o cuando mucho 30 años. Tenemos evidencia, o sea, las cartas de Pablo y otras cosas, de que ya hay iglesias, comunidades de fe en todos estos lugares y sin duda más todavía, pero, o sea, es como todo el mundo, por todo el territorio del imperio, en todos estos lugares, pues ahí ya hay comunidades de fe o sea, solamente en 25 años, ¿no? O sea, y esto es como muy sorprendente, obviamente, ¿no? Pero lo que lo hace todavía más sorprendente es pensar en el contenido de lo que se proclama, ¿no? Porque lo que se estaba proclamando era que a un hombre que había muerto en una cruz, o sea, que como vimos al principio cuando empezamos en septiembre, era la forma de muerte más vergonzosa y cruel, horrenda que se conocía. Un hombre que había muerto en una cruz era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey y Señor de todo el mundo, ¿no? Inclusive según una proclamación más grande que el mismo emperador romano, ¿no? Y uno, o sea, no solo es sorprendente entonces que la iglesia se haya extendido a tantas partes, sino que se haya extendido con ese mensaje, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a haber gente creyendo en eso, ¿no? Y eso nos remite a lo que dice Pablo, eh, un pasaje que vimos las primeras semanas cuando empezamos esto, pero esto es lo que escribe Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, piedra de tropiezo, la palabra griega es escándalo, ¿no? Que luego en español a veces escándalo simplemente significa mucho ruido, pero escándalo realmente es algo como escandaloso, algo que produce como rechazo y todo esto. Y para los gentiles, locura, ¿no? Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte
que los hombres, ¿no? Entonces, aquí, bueno, si Pablo escribe esto, ¿no? Esto es lo que escribe cuando ha estado haciendo su trabajo misionero por todas partes, ¿no? Es porque esta es su experiencia. Al proclamar su mensaje, así lo reciben, ¿no? Cuando proclama este mensaje a judíos y gentiles, les parece absurdo, ridículo, ¿no? Objeto de risas y burla. De hecho, en Hechos 16 se presenta a algunos como burlándose de Pablo, pues otro día te escuchamos, ¿no? O sea, ¿cómo iba a ser un hombre crucificado el Cristo o el Mesías, ¿no? Tanto judíos, los judíos dirían, no, pues sí creemos que Dios manda profetas y hay gente buena y todo eso, pero un hombre crucificado, ¿no? Eso no lo podían aceptar. En el pensamiento judío, según un pasaje de Deuteronomio, cualquier hombre crucificado sería como maldito por Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús va a ser el Mesías, ¿no? Y se acuerdan inclusive la escena debajo de la cruz, ¿no? Cuando es la crucifixión de Jesús, hay muchos judíos, incluyendo autoridades ahí, como esperando, pues él se encargó con Dios, a ver si Dios viene para liberarlo, a ver, ¿no? Él está pidiendo ayuda de Dios, a ver si le ayuda, y Dios no interviene, y entonces la conclusión de estos judíos, no, pues no puede ser el Mesías, ¿no? Porque Dios no dejaría que el Mesías, su hijo, ¿no? El Cristo, no dejaría que muriera en una cruz, ¿no? Y eso parecía prueba de que Jesús no era el Mesías, ¿no? Inclusive cuando se predica la resurrección, eso no cambiaría porque ¿por qué Dios dejaría que el Mesías muriera y para después resucitarlo? Más bien, no dejaría desde un principio que muriera, ¿no? Entonces, para los judíos, como dice Pablo, esto es como muy difícil aceptar a un hombre crucificado. Y para los griegos, pues todavía más, ¿no? Porque dicen, pues como un hombre, aunque no conocían el concepto de Mesías o Cristo, ¿no? Pero como un hombre que había muerto así va a salvar a alguien más, ¿no? O sea, ¿cómo va a salvar a otros del sufrimiento, la maldad y todo eso? Si él mismo no pudo salvarse a sí mismo de la cruz, de las formas más horribles de muerte y sufrimiento, ¿no? Entonces, desde un principio, este mensaje parece locura, parece tontería, parece ridículo, ¿no? Para todos los que lo oyen, ¿no? Y a pesar de eso, se extiende por todas partes del imperio. ¿Por qué? ¿No? Y para mí la razón del por qué es por los que conocían a Jesús antes de su muerte y ya lo habían conocido, ¿no? Habían visto este amor que Jesús tuvo por los demás, ¿no? Y nunca habían visto a alguien que amara así como Jesús a la gente. Habían visto cómo se dedicaba por completo a los demás, cómo pasaba horas y días enteros, ¿no? Atendiendo a los demás, enseñándoles, escuchándoles, ayudando a los que padecían muchos tipos de necesidad, sanando sus enfermedades, preocupándose por su bienestar, también enseñándoles cómo vivir de una forma diferente que les daría pues paz y gozo, esperanza, ¿no? O sea, habían visto en Jesús esta entrega total a los demás, ¿no? A su vida, a su salud, a su felicidad, sin pensar, sin anteponer sus propias necesidades o intereses, cómo vivió su vida para los demás de principio a fin, ¿no? Aun cuando eso significaba mucho sacrificio, mucho sudor, mucho cansancio, ¿no? Habían visto como todo este amor en Jesús, y también habían entendido cuál era su proyecto, que es algo que hemos trabajado aquí, ¿no? Ese proyecto no era simplemente él mismo amar a todos, ¿no? Sino levantar toda una comunidad que amara a los demás de la misma forma, que también se entregara a los demás, que se preocuparan por las necesidades de los demás, que se ayudaran unos a otros, que buscaran sanarse unos a otros, ¿no?
que se amaran con la misma entrega, el mismo sacrificio, la misma preocupación por el bienestar de todos, ¿no? La misma disposición a darlo todo por los demás, ¿no? Que vemos, pues, de principio a fin hasta la escena de la última cena donde Jesús está lavándoles los pies a los discípulos, diciendo, esto es también lo que ustedes, deben hacer, ¿no? Entonces, entendían ellos cuál era el proyecto de Jesús. Entendían que Jesús no solamente amaba a todo el mundo, sino también quería generar el mismo amor en todos los demás, ¿no? Y que se fuera extendiendo como esta comunidad de seguidores y seguidoras que vivirían de esta forma, ¿no? Y también desde un principio a esta idea de Jesús, de que cada vez debían como ir incorporando a más personas, ¿no? O sea, si no hubiera sido la visión de Jesús desde un principio que esta comunidad se extendiera por todas partes, eso no hubiera ocurrido, ¿no? Es un poco como por ejemplo, los que hacen Amazon o estos, desde un principio tienen la mentalidad, esto va a cubrir la tierra o esto va a, no sé, a extenderse por todas partes. Eso lo vemos en el mismo Jesús, ¿no? Desde un principio, ¿no? Entonces no es simplemente amar a los demás, sino generar como todo un ejército, ¿no? Ejército, una comunidad de personas que van a hacer lo mismo, ¿no? Y por eso llamaba a los demás a seguirle, ¿no? Y asumir el mismo compromiso, ¿no? O sea, quería iniciar este movimiento de en que cada seguidora y cada seguidor se convertiría en alguien que formaría todavía más personas para también seguirle de la misma manera y poco a poco así se iba a ir sumando cada vez más, ¿no? Y así, de esta forma, esta comunidad alternativa que hemos visto es como una comunidad de comunidades, ¿no? Porque al extenderse por muchas partes, pues todas esas comunidades están como en comunión con los demás, aunque cada una también existe en diferentes lugares, ¿no? Bueno, entonces todo esto lo habían conocido los que habían seguido a Jesús antes de acompañarlo en su último viaje a Jerusalén, cuando sería arrestado y sentenciado a muerte y crucificado, ¿no? Y aunque según los evangelios no habían entendido bien que Jesús iba a sufrir y morir en Jerusalén, y como que todo esto les agarró por sorpresa y los dejó como perplejos, ¿no? Al encontrarse con Jesús nuevamente después de su crucifixión, al verlo resucitado, ¿no? Según los evangelios, ya como que todo cobró sentido, como que podríamos decir, bueno, este dicho que manejamos aquí, ¿no? Les cayó el 20, ¿no? O sea, entendieron por qué Jesús había muerto de esa forma y también porque Dios no había intervenido para salvarlo de la muerte de la cruz. Y entonces, en lugar de parecerles absurdo o ridículo o locura, esto de la crucifixión de Jesús, entendieron la cruz como que dice aquí Pablo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que entendieron, ¿no? ¿Cuál fue ese 20 que les cayó, ¿no? O sea, y a muchos de nosotros tal vez no nos parece muy claro, pero les voy a explicar, ¿no? O sea, lo primero que llegan a entender es que si tú te dedicas a amar a la gente como lo hacía Jesús, si tú te dedicas a buscar su bienestar sobre todas las cosas y llamarlos a hacer lo mismo contigo, amando a los demás, pero de verdad, buscando su bienestar con el mismo compromiso, de la misma manera, vas a enfrentar mucha oposición, rechazo, odio, vas a convertirte en el blanco de muchas personas, sobre todo los que están en el poder. Te van a perseguir, te van a hacer maldades, te van a querer silenciar, van a hacer todo lo posible por acabar contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque buscar el bien y el bienestar de los demás significa luchar contra el mal y la maldad, ¿no? Ese no que hemos estado manejando en estos diálogos, ¿no? Decir sí a la justicia, el bienestar, significa decir no a muchas cosas, ¿no?
Y ese no lo quieren escuchar, ¿no? Los que pretenden usar y controlar y manipular y abusar de los demás y aprovecharse de ellos para sus propios intereses, pues no te van a tolerar, ¿no? Y no solamente por lo que estás haciendo, sino también porque si tú vas a luchar por eso, vas a levantar la voz, vas a denunciar cosas que están mal y decir, no, esto no está bien, ¿no? Y esto lo vemos en Jesús, ¿no? Denunciando la hipocresía y la maldad y las injusticias y la violencia de las autoridades y la opresión. Entonces, al pronunciar ese no contra todas estas cosas, con tanta pasión y energía y convicción, eso te va a costar, vas a pagar un precio por este amor, ¿no? Pero el amor no se puede quedar simplemente callado, ¿no? Entonces, si vas a lograr tus propósitos, como en el caso de Jesús, no tienes otra opción que pagar ese precio, ¿no? No es que uno quiera sufrir o algo así, pero solo se puede buscar el bien y el bienestar de las personas luchando contra el mal y la maldad, ¿no? Con fuerzas y energías y poniendo resistencia a todo lo que daña y destruye el bienestar y la felicidad de la gente, ¿no? Y enfrentando esas fuerzas que luchan con el mismo vigor contra el bien y el amor, aunque siempre lo hacen a nombre del amor, ¿no? Pero en realidad ven ese amor y esa entrega, esa comunidad como una amenaza, como un peligro para sus propios intereses, ¿no? Entonces, y todavía más, si no solamente tú te dedicas a amar a los demás, como hacía Jesús, de esa forma, sino llamas a otros y quieres, y estás tratando de formar toda una comunidad, un grupo grande de personas que van a hacer lo mismo, pues te van a ver todavía más peligroso, ¿no? Porque estás como trabajando para levantar y forjar toda una comunidad de personas que también van a luchar por el bien y en contra del mal, y eso no les conviene, ¿no? Entonces eso es lo que ven en Jesús, ¿no? Y si Él representa un peligro para los poderes de este mundo y se fueron contra Él con todas sus energías y fuerzas para silenciarlo y eliminarlo, era porque se habían dado cuenta de que Él buscaba formar y consolidar esta comunidad alternativa o comunidad de resistencia de la que hemos estado hablando en estos diálogos, y eso no lo podían aceptar ni permitir, ¿no? Entonces, eso es lo primero que llegan a entender los discípulos, que si tú te dedicas realmente te comprometes con la gente y buscas crear esta comunidad alternativa, te van a ver como un peligro. Pero hubo otra cosa también que llegaron a entender los discípulos, ¿no? Al ver la forma en que Jesús reacciona frente a toda esa oposición y ese odio y estos intentos de silenciarlo. Y también al ver lo que le pasó como consecuencia de su decisión de seguir adelante, ¿no? En lugar de echarse para atrás, sigue adelante, ¿no? A pesar de toda la oposición y enemistad y violencia que su trabajo a favor de los demás está generando, los discípulos llegan a entender una cosa más. Y eso es lo importante, que esa clase de amor y entrega es invencible, ¿no? O sea, un amor así como el que muestra Jesús, un amor que no se deja, que no se echa para atrás, que sigue, pase lo que pase, que sigue adelante. Ese es el amor que vieron y conocieron en Jesús. Y vieron es que no hay poder ni fuerza en el mundo que pueda detener o vencer ese amor, ¿no? No hubo nada ni nadie que podía lograr que Jesús desistiera en sus esfuerzos por dar a luz a esa comunidad alternativa, esta comunidad de resistencia que había constituido su objetivo y fin, ¿no? Ninguna amenaza de violencia o de muerte podía lograr que Jesús callara o retrocediera. Obviamente, Jesús no quería morir, Jesús no estaba buscando convertirse en víctima o algo así, pero llega el momento en que dice, si voy a seguir trabajando y voy a lograr este objetivo, tengo que seguir adelante, ¿no? Entonces,
lo que ven en Jesús, que lo pueden llevar ante los hombres más grandes, importantes de aquel tiempo, de aquella nación, hombres como Caifás, el sumo sacerdote, o Pilato, el representante de Roma, y estos lo podían tratar de intimidar, de llenar de miedo, amenazarlo con la cruz, pero Jesús permanece firme en sus propósitos, sin achicarse, sin ponerse a temblar, ¿no? En su momento lo pueden insultar, humillar, denigrar, escupirle en la cara, hacerle objeto de burla, vestirlo de púrpura. ¿Se acuerdan? Ponen una caña en su mano como cetro y le vendan los ojos y le golpean y dicen, salve, rey de los judíos, profetiza. Dinos quién fue, quién te pegó, ¿no? Pueden golpearlo, clavarle una corona de espinas en su cabeza y luego azotarlo hasta dejar su piel hecha trizas, ¿no? Pero ni así podían hacer a Jesús desistir de su compromiso y su labor a favor de esa comunidad alternativa, ni lograr que desistiera, ni que cayera en, no sé, el odio y todo esto, ¿no? Y finalmente, cuando lo sentenciaron a muerte en una cruz, lo llevaron a Gólgota, a clavarlo a esa a cruz, a fijarlo a la cruz con esos clavos en sus manos y pies y dejarlo ahí agonizando. Nada cambió, ni así pudieron quebrar a Jesús. Ni así lo pudieron detener o vencer, porque siguió firme en ese amor y ese compromiso con esa comunidad alternativa, comunidad de resistencia, ¿no? O sea, su compromiso era inquebrantable. Y él mostró que no había nada más fuerte ni poderoso que su amor por los demás y su deseo de que otros llegaran a vivir como movidos y consumidos y poseídos por esa misma clase de amor. Eso es lo que busca Jesús, ¿no? Y por eso no se echa para atrás, sino que busca llevar a todos a vivir en ese mismo amor, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todos los poderes y las fuerzas más grandes, imponentes del mundo de aquel tiempo, no pudieron con Jesús, ¿no? Ni con la amenaza, ni con la muerte pudieron pararlo. Y eso fue lo otro que entendieron y aprendieron sus discípulos y sus discípulos, ¿no? Que lo habían acompañado durante su ministerio y muerte, ¿no? Y por eso, vuelvo a la pregunta, ¿no? Esa cruz no tenía nada de absurdo o ridículo. No era una tontería. No era una locura, sino que era el poder de Dios, ¿no? Porque veían en esa cruz el poder de un amor incontenible e imparable, contra el cual nada en el mundo pudo prevalecer, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Un amor contra el cual, como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Ni las puertas del infierno pueden prevalecer, ¿no? Contra ese amor. Un amor que no se detenía ni se tendría jamás ante nadie y nada, ¿no? Ni ante nada ni nadie, ¿no? Entonces, cuando los primeros discípulos y discípulas piensan en la cruz, eso es lo que ven, ¿no? Ven ese amor, esa entrega, ¿no? Ven cómo Jesús con todas sus ganas, con toda su energía, con todas sus fuerzas, cuesta lo que cueste, ¿no? Está dispuesto a dar su vida, a entregarse para que esta comunidad se haga realidad, ¿no? Y ese amor entonces llega a transformarlos a ellos, llega como a contagiarlos, Jesús, con ese mismo amor, ¿no? Y entonces una vez ellos también llenados y transformados por ese amor, no podían contenerse tampoco, ¿no? Y estaban dispuestos a compartir ese mismo amor con quien fuera, sin parar, ¿no? Aunque tuvieran que sufrir persecuciones y rechazo y odio y incontables dificultades y obstáculos y problemas y peligros, ¿no? Y para esto no tenemos más que ver al mismo Pablo, ¿no? Y hay un pasaje donde Pablo describe su vida. O sea, vemos a Pablo predicando este amor y esta comunidad por todas partes y buscando establecer esta comunidad
por todo el imperio, ¿no? Si vimos ese mapa al principio, muchas de esas comunidades fueron fundadas por Pablo. Pero miren lo que Pablo describe cuando habla de eso. Esto es lo que Pablo describe de lo que él sufrió. Dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, ¿no? ¿Se acuerdan que apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto, pero no murió? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos humanos, hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por todas estas comunidades de fe. ¿Quién enferma? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Vemos lo mismo que Jesús, como un amor y un deseo de hacer extender estas comunidades que nada puede detener, ¿no? Por más que tenga que sufrir Pablo por todas estas cosas que acabo de escribir, él no para, él no se deja vencer, ¿no? Él no se echa para atrás, ¿no? Y esto es lo que él ve como el poder de Dios y la sabiduría de Dios en la cruz, ¿no? Y por eso se identifica con la cruz, ¿no? Y así como nada ni nadie había podido detener a Jesús, pues tampoco nadie ni nadie podía detener a Pablo y a los otros, ¿no? Los otros seguidores y seguidores de Jesús que habían captado lo que esa cruz significaba, ¿no? Y eso fue precisamente, bueno, fue precisamente esa forma de entender la cruz que llevó a Pablo a escribir cosas como en este otro pasaje, ¿no? Dice, esto es en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá prevalecer contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó para que pudiera existir esta comunidad alternativa donde encontramos vida y salud y bienestar y todo eso. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No sé, si Dios entregó a su hijo para que esta comunidad se hiciera realidad, si entregó a su hijo, pues, ¿qué no irá a entregar? Si entregó lo que era más precioso por él, significa que todo lo que tiene que entregar Dios para que esta realidad se haga posible, lo va a hacer, ¿no? Luego continúa, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo todavía como dándose de esta forma. Y luego dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, ¿qué nos puede separar del amor de este hombre que dio su vida en la cruz? ¿No? Si él estuvo dispuesto a dar la vida, estará dispuesto a lo que sea, ¿no? Entonces, no hay nada, como ahorita va a decir, no hay nada que nos pueda separar de este amor. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó de esta forma. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? O sea, esta manera de entender la cruz y el evangelio nos muestra como que este amor, eso es lo que ven en la cruz, este amor imparable, este amor que no se deja vencer por nada, que no para ante nada, ¿no? Y por eso
Pablo cuando dice, sí, la cruz es locura, tontería para muchas personas, pero para nosotros que entendemos de qué se trata, esa cruz es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios, ¿no? Porque en esa cruz vemos este amor que nada puede detener, ¿no? Y por eso también agrega, perdón, está mal la cita, esto es Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree, ¿no? O sea, a pesar de todo el rechazo y las persecuciones que Pablo tuvo que enfrentar debido a su proclamación del evangelio de este Cristo crucificado, a Pablo no le da nada de vergüenza este mensaje. Dice, yo no me avergüenzo, al contrario, ¿no? Porque era un mensaje sobre este amor invencible, este amor incontenible, incomparable, ¿no? De este hombre Jesús, el Mesías y su Padre Celestial, un amor que ni siquiera la forma más horrible y vergonzosa de muerte conocida en aquel tiempo pudo detener, ¿no? Entonces, ¿por qué a Pablo le va a dar vergüenza esa clase de amor? ¿Por qué le va a dar vergüenza pregonarlo por todas partes, gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Para que todo el mundo sepa de él y que sean impactados y sacudidos y transformados por esa clase de amor. Esto era un mensaje que no se podía ocultar o silenciar o simplemente como comunicar en voz baja, sino algo para celebrar y cantar y festejar, ¿no? Y lo mismo podemos decir de los otros seguidores y seguidores de Jesús, ¿no? ¿Por qué les daría pena o vergüenza ese mensaje? Sí, de ese hombre crucificado. Pero si entendemos por qué fue crucificado, por ese amor que estaba dispuesto a darlo todo, pues ellos querían compartir ese mensaje con todo el mundo y no les daba vergüenza. Al contrario, querían invitar y animar y exhortar a otras personas a conocer ese amor y unirse también a esta comunidad con Cristo a la cabeza, ¿no? Para descubrir lo que es vivir rodeados y transformados por esa misma clase de amor, ¿no? Y experimentar el gozo de pertenecer a una comunidad donde cada uno estaba comprometido a vivir y practicar y respirar ese mismo amor en su vida diaria y en todos sus tratos con los demás, ¿no? Entonces, lejos de sentirse apenados o avergonzados por eso, pues les daría un enorme gusto y alegría compartir ese mensaje, invitar a todos los demás a integrarse a la comunidad, ¿no? Reconociendo a este hombre, sí, crucificado, como su Señor y viviendo bajo su señorío y dirección, ¿no? O sea, para ellos, pues, ¿qué cosa en la vida podía ser mejor que eso, ¿no? Bueno, entonces, para mí ahí está la razón por la que, a pesar de esta locura de la cruz, esta tontería, la comunidad cristiana va extendiéndose por todas partes, ¿no? Como, no sé, se extiende rápidamente, ¿no? Ahora, eso nos lleva una vez más donde siempre trato de aterrizar. ¿Y hoy día qué? Lo que vivimos hoy en nuestras comunidades de fe, lo que proclamamos, lo que practicamos, ¿no? Y bueno, todo esto que acabo de compartir nuevamente nos plantea preguntas, ¿no? Que me gusta terminar con estas preguntas. Al ver lo que dice Pablo y lo que creían los primeros seguidores y seguidores de Jesús sobre el poder y la sabiduría de la cruz, la pregunta sería, ¿en verdad hemos captado y comunicado bien este mensaje? Y este poder y esta sabiduría hoy en nuestras iglesias y comunidades. O sea, lo primero es captar bien ese mensaje de la cruz, ¿no? Segundo, si la cruz es símbolo de un amor invencible, imparable, incomparable, un amor que ningún poder o persona en el mundo puede detener o vencer, ¿es esa la clase de amor que caracteriza a nuestras comunidades de fe? ¿Sí? Los que formamos parte de estas comunidades experimentamos y vivimos y proclamamos esa clase de amor y vivimos y al vivir y participar en esas comunidades, ese es el amor que nos caracteriza, ¿no? Y tercero,
nos da gusto y alegría compartir este mensaje, compartir nuestra fe en este hombre crucificado con otras personas, como le daba gusto a Pablo y todos los demás que hicieron crecer tan rápido la iglesia. Y también invitarles y animarlos a conocer nuestra comunidad de fe para poder descubrir ahí cómo se siente vivir rodeado y transformado por esa clase de amor. O más bien nos da pena y vergüenza, ¿no? Y habría que preguntar si ese es el caso, ¿por qué nos va a dar pena o vergüenza? ¿No? Si lo que caracteriza a nuestra comunidad es esa clase de amor y compromiso, ¿por qué me va a dar vergüenza compartir eso con otras personas en lugar de querer que todo mundo se nos una y que viva como parte de una comunidad de esa clase, ¿no? Lo que debería darnos pena o vergüenza no es ese mensaje, sino el hecho de que nuestras comunidades de fe no estén caracterizadas por y penetradas por esa clase de amor, ¿no? Eso sí nos debe dar vergüenza, ¿no? O pena, ¿no? Si es que en realidad no hay esa clase de amor en ellas, ¿no? Bueno, en fin, esas son las preguntas que tendríamos que hacernos hoy si queremos volver a tener esta misma clase de comunidades, ¿no? Que empezaron a extenderse por todo el mundo en los días, meses y años después de la muerte y la resurrección de Jesús y también después de Pentecostés, ¿no? Que estamos en la época de Pentecostés. Entonces, y les dejo con una pregunta más, ¿no? La pregunta que más nos urge plantear sería, ¿en verdad tendremos el valor y el compromiso de formularnos todas estas preguntas y luego responder a ellas con la verdad y convertirnos en esa clase de comunidad, ¿no? Que es algo continuo, ¿no? Algo que no se hace de un día para otro, sino que es un compromiso continuo. Bueno, con eso termino. Había invitado a Miguel, como es la última sesión de este primer año, a Miguel a compartir su reacción y después pues podemos dialogar entre los demás también. Sí, David, no, primero, pues muchas gracias por el texto que propones y por la provocación también al diálogo. Yo, más que una reacción, sería más bien como varias cosas que me surgen a la reflexión en, en lo que propones, ¿no? En esta lectura. Y creo que lo más rico es cuando esto que tú aterrizas y que de alguna manera yo y en otras ocasiones alguien más comparte, pues sirve también para impulsar el diálogo de cómo lo estamos viviendo desde nuestras comunidades, ¿no? Eh, una de las cosas que me surgen son como algunas cosas muy anecdóticas en mi propio caminar, ¿no? Y una de las cosas que me reflejaba mucho este texto en cuanto a mi propia vida y mis inicios, por ejemplo, en el ministerio, y esta cuestión de la vergüenza y la locura y lo que sí nos debería dar pena y avergonzar realmente como comunidades y lo que no. Yo recuerdo mucho una ocasión en El Salvador, que fuimos con un grupo de jóvenes a visitar un lugar para personas que viven con VIH. Aprendí muchísimo de ellos y ellas. Muchos de ellos y ellas, no todos, pero muchos de ellos y ellas eran parte de la comunidad LGBTIQ+. Y me recuerdo muy bien que con Héctor, pues fuimos, platicamos y yo en un gesto incluso inocente de estas cosas que uno dice a veces de manera muy automática y muy políticamente correcta, era como, bueno, pues lo que necesiten, aquí estamos y ahí está la comunidad y la iglesia y esto. Y uno de ellos que desafortunadamente falleció años después, que se llamaba Tomás, me dijo, ¿no? Me dijo, no, sí, eso lo sabemos y eso lo dicen todas las iglesias que vienen a vernos. Vienen y nos dicen, cuentan con nosotros, aquí estamos, pero cuando necesitamos que salgan a la calle con nosotros a exigir derechos, no vemos a ninguno de ellos, ¿no? Eh, y él dijo incluso, muchas veces les da pena que nos vean, que los vean con nosotros, ¿no? Y eso para Héctor y para mí fue como un reto fuerte a nuestro propio acompañamiento o a lo que asumimos como acompañamiento, decir, bueno, ¿qué tanto lo que decimos tiene coherencia con lo que hacemos, ¿no? Y nos dispusimos ese año, por ejemplo, a hacer una liturgia de VIH en frente de catedral el 1 de diciembre. Toña debe recordar ese momento.
Pero más allá de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, está la pregunta esa que tú marcas, ¿no? Como, ¿qué es lo que sí nos debería dar vergüenza de lo que hacemos como comunidades? Y no solo de lo que hacemos, sino a veces de lo que predicamos y no hacemos como comunidades, ¿no? Eh, Porque todas las comunidades predicamos el amor al prójimo, predicamos el servicio, pero cuando revisamos, y esto que tú mencionas al final para mí es muy fuerte, muy honestamente, a veces nuestra actitud es más como de rebuscarle, no, mira, si lo miras desde aquí, desde esta perspectiva, sí lo estamos haciendo, ¿no? En vez de reconocer, no, nos está faltando mucho, nos estamos quedando cortos. Hay cosas que realmente para no meternos en problemas, para no meternos en lío, para no arriesgarnos, no lo hacemos, ¿no? Y eso es parte de la locura, de lo que puede ser locura para los demás y para nosotros palabra de Dios o poder de Dios. Entonces, creo que gente en este último momento, en este último día de los diálogos de la cruz, revisar qué tanto de este Cristo que predicamos nos avergüenza también, ¿no? Si nosotros también nos avergonzamos, porque hay una parte también que dice que aquel que se avergüence de mí, también mi Padre se avergonzará de él y todo esto. Y muchas veces, muchas de las cosas que Jesús sí hacía, predicaba y practicaba, si uno lo revisa en el contexto actual, nosotros no lo hacemos, y no solo no lo hacemos, sino que nos avergüenza hacerlo, ¿no? Yo creo que el miedo es algo que lo entiendo muy bien. Y creo que muchas veces el miedo nos frena a otras cosas, pero hay una diferencia entre tener miedo de hacer algo o temor por lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, y otra cosa es el tema del avergonzarme, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que deberíamos de revisar. Yo ahora, por ejemplo, que está Arturo aquí, ¿no? O Toña, por ejemplo, con el acompañamiento a los niños. Pero los riesgos que corre aquel o aquella que decide salir a la calle a atender necesidades que por muy bonitas que parezcan, tocan intereses que nos ponen en riesgo y que pueden llevarnos, así como Pablo, a ser azotados, a ser perseguidos, a ser difamados, a ser objeto de burla, no en una cuestión muy superficial, sino en un verdadero riesgo. Creo que eso es en esto de la locura de la cruz, ¿no? Pero que la locura de la cruz para algunos es poder de Dios, es reconocer también que para nosotros, Pasmaste, Miguel. Un mande. tantito, ya estás de regreso. Si quieres repetir lo que dijiste al último. Ah, no sé en qué parte se me cortó, pero Eh, pues, básicamente lo que estaba diciendo era eso, que esta parte de la locura que menciona el Evangelio y el hecho de decir lo que para unos es locura, para nosotros es poder de Dios, cuando uno revisa lo que Jesús hacía y lo que nosotros hacemos, quizá mucho de lo que Jesús hace o hacía también nos parece locura y no nos atreveríamos a hacerlo. Y ahí es donde está el reto, creo yo, para nuestras comunidades, el reconocer de verdad, no para dar una respuesta que sea políticamente correcta o una respuesta rebuscada de no, yo a mi manera trato de hacerlo, sino ver realmente con este contraste que tú has hecho durante todos estos diálogos de los sí y los nos, a cuántas de esos nos nosotros sí le estamos diciendo sí y a cuántos de esos sí que propone Jesús realmente como comunidad le estamos diciendo no. Y tiene que ver con muchas cosas, creo yo. Tiene que ver con una mala lectura de los textos bíblicos, tiene que ver con una mala interpretación de lo que significa ser cristiano, tiene que ver con cómo entendemos el amor al prójimo, pero también el amor a nosotros mismos, y tiene que ver también con la necesidad urgente de Jesús, que tú mencionaste hoy y has mencionado, creo que la semana pasada, de que no fuera algo solo de él, sino que fuera algo que se convirtiera en algo comunitario y reconocerlo más allá de nuestra propia comunidad para poder fortalecerlo desde ahí también. Creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Y tenemos que replantearnos qué significa la cruz para nosotros. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos la cruz? ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de la locura de la cruz y el poder de Dios? ¿De qué hablamos nosotros cuando decimos cada quien tiene que cargar su cruz y seguir a Cristo? Esta figura de la cruz que hemos reflexionado durante estos viernes tiene un significado mucho más allá
del que al igual que lo que hablábamos con el Espíritu Santo la semana pasada, en lo que lo ha encasillado la iglesia, ¿no? Y las comunidades tenemos el reto, pero también la responsabilidad, creo yo, de sacar la cruz de donde la ha metido la iglesia institucional, el egoísmo y la ambición de poder, y convertirla otra vez en lo que esa cruz significaba para las primeras comunidades cristianas, para las mujeres que acompañaron a Jesús, para todos aquellos que corrieron el riesgo de asumir esa cruz, no como algo de vergüenza, sino como algo de triunfo, de poder y sobre todo de comunidad, ¿no? ¿Qué significa la cruz? Más allá de hacia mí, a mi comunidad. Entonces, esos eran algunos de los puntos que yo como pensaba mientras leía lo que me compartiste el miércoles y que quería compartir brevemente, no como una reacción, sino más bien como un comentario desde mi propia visión de lo que hemos vivido en estos diálogos, ¿no? Entonces, pues eso solamente. No se escucha, creo que está apagado el micro. Gracias, Miguel. Lo que yo respondería, primero, siempre hay cierto peligro en esto de recordar que Jesús no busca la cruz, igual que todas estas cosas que describe Pablo. Él no busca todos esos problemas. ¿Quién va a buscar todo eso? No lo quiere. Y hay que recordar que esto sí lo vemos en Pablo, tal vez no tanto en Jesús porque apenas empezaba, pero si Pablo pudo hacer todo esto y sufrir y aguantar, inclusive ser apedreado y ser dejado por muerto, era porque tenía toda una comunidad detrás de él, una comunidad que lo estaba apoyando, que estaba con él, que él sabía que podía contar con ellos y ellas. Y eso es importante porque muchas veces, en estos días que, por ejemplo, que asesinan a candidatos y la gente, bueno, hasta puedo contar casos, ¿no? De madres que buscan a sus hijos y son muertas, están amenazadas y muertas simplemente por buscar a su hijo desaparecido. O sea, no es que se busque sufrir y hay que protegerse, hay que cuidarse, ¿no? No es que uno busque convertirse en víctima, pero hace falta, como tú dices, esta comunidad donde uno no está solo, donde lo que tú hagas, por ejemplo, Miguel, con todo lo que estás haciendo, acompañar a los inmigrantes o a todas estas personas, que tú te sientas respaldado por muchas personas y puedes decir, yo no estoy solo, o sea, y eso se hace generando comunidad, ¿no? Pero comunidades comprometidas, ¿no? Y eso es lo que, si la iglesia creció, hay este famoso dicho de los primeros cristianos, que es verdad, alguien sí lo dijo, que decía, miren cómo se aman. O sea, veían una comunidad cristiana y dicen, miren cómo esa gente se ama, ¿no? Y yo sé que eso es un poco idealista, igual que las descripciones que hace Lucas en Hechos 2 y 4, ¿no? Que todos compartían todo y tenían todo en común y todos se amaban y etcétera. Pues sin duda no era tan perfecto, ¿no? Pero sí hubo ese amor y esa entrega entre todos, ¿no? Y eso es lo que permitió, ¿no? Que no solo que crecieran las comunidades, sino que pudieran atender a tantas personas, ¿no? Y también, como lo que mencionas, de superar el miedo, ¿no? Cuando yo me siento respaldado y rodeado de otras personas que están conmigo y sé que me van a cuidar y si algo me pasa, van a cuidar a mi familia o a mis seres queridos, algo así. O sea, cuando no me siento solo, eso me da valor para amar, ¿no? Ah, y bueno, y nada más comentaste la mala lectura, la mala interpretación. Lo que he querido, ¿no? En estos diálogos, en este último año, es precisamente como repensar estos temas, ¿no? Pero con la idea de forjar comunidades que realmente sean como la que estuvimos, bueno, la que estuve describiendo hoy, ¿no? Y la que hemos ido viendo, ¿no? Estas últimas semanas. Y por eso falta como reinterpretar la cruz, hacer esta relectura, pero siempre enfocado, ¿no? A la generación de comunidades diferentes, comunidades alternativas, ¿no? Comunidades
que realmente sean de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que como somos pocos, tal vez no nos dividimos en grupos, nada más damos la oportunidad a los que están presentes a compartir también sus reacciones, sus reacciones, sus pensamientos. No sé si Arturo, Alfredo, Marta, Antonio, Toña, Alicia, no sé. Arturo, adelante. Sí, gracias. Se abrió mi micrófono ya, ¿verdad? Sí, Tengo problemitas de aquí con mi modem, pero bueno, buenas noches, yo soy Arturo Anglicano. Este, México es un país mayoritariamente cristiano, entre católicos y no católicos, o sea, por lo menos 9 de cada 10 personas en México nos asumimos cristianas con nuestros matices, ¿va? Pero cuando vemos los índices de inseguridad, de violencia, de feminicidios, etcétera, bueno, pues parece que no estamos muy conscientes o no hemos asumido plenamente lo que significa ser cristiano. Yo creo que los pastores hemos fracasado, porque no hemos cristianizado a la comunidad. Y la cruz, pues ahora vemos incluso unas cruces muy ostentosas, ¿no? Con pedrería y materiales exóticos, lujosos, caros. Bueno, ahora hay quienes usan la imagen de Cristo crucificado, pero sin cruz, ¿no? Parece un gimnasta que está ahí colgado de la gargantilla de las personas, ¿no? Siento que los pastores hemos quedado mucho a deber, muchísimo. Decía ahorita David, ¿no? Una mala lectura, pues nos da una mala exégesis, ¿no? Una mala hermenéutica. Nos hemos quedado en la superficie. Y por otro lado, también, eh, yo entiendo que este llamado de la cruz es un compromiso de amor al prójimo, de autenticidad, pero habrá que reconocer que también hay quienes utilizan este símbolo tan poderoso de la fe para lucrar económica, afectiva o emocionalmente con el pueblo, ¿no? Se presentan de una manera que son lobos entre ovejas, ¿no? Es terrible. Yo creo que nos ha faltado un ejercicio autocrítico a los diferentes agentes de pastoral, a los diferentes niveles de ministerio, para buscar un mínimo de congruencia. Todos nos llamamos cristianos en este porcentaje de la población, pero parece que estamos hablando de diferentes dioses, de diferentes cristos, no el del evangelio, ¿no? Estamos en una zonita de confort y nos ha costado trabajo salir a tejer esta comunidad que nos propone David, esta comunidad de amor al prójimo, ¿no? Muy desafiante siempre la cruz, pero bueno, no puede haber resurrección si no hay crucifixión, ¿no? No, no es que la haya buscado, yo coincido con eso, no es que Jesús la haya buscado deliberadamente, o que a Pedro le gustara, a Pablo, perdón, le gustara recibir pedradas y golpizas, ¿no? Eh, pero cuando uno es un poquito consistente con el Evangelio, pues a veces hay situaciones que pueden ser inevitables para poder eh, ser consistentes en el mensaje del Evangelio, ¿no? Estas señoras que están buscando a sus hijos desaparecidos, algún hermano pastor dice que son las profetisas, las profetas de nuestros días. Interpelan al pueblo de Dios, interpelan a las autoridades religiosas, interpelan a las autoridades civiles con un motorcito que es para mí un magisterio, una pedagogía gigantesca. Lo hacen pues porque aman a sus tesoros desaparecidos y entonces enfrentan lo que haya que enfrentar y bueno, ahí vamos detrás de ellas,
tratando de seguirles el paso, porque es gigantesco el amor que sienten por sus seres queridos y por eso es gigantesco también lo que hacen. Quién sabe si estamos a la altura de sus necesidades, pero tratamos de seguirles el paso. Muchas gracias, muy enriquecedor. Muchas gracias, David. Gracias. No, gracias a ti por tus comentarios, Arturo. La pregunta que viene a la mente, no si dices que hemos fallado, la pregunta es, ¿y por qué? O sea, es simplemente una mala lectura o porque, bueno, sin duda son todas estas cosas en diferentes casos, ¿no? O precisamente por lo que tú dices que algunos quieren lucrar con el evangelio y todo eso, o simplemente por miedo, ah, o será falta de comprensión del evangelio, no sé, o sea, si algo va a cambiar y vamos a lograr este tipo de comunidades, hay que preguntar, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho falta? ¿Por qué no hemos logrado esa clase de comunidades? Y hay que reconocer, ¿no? Para mí, que el hecho de que cueste, de que hay un costo, un sacrificio, o sea, esto es lo que entendieron los discípulos, ¿no? O sea, si te dedicas a amar de verdad a la gente, vas a pagar un precio. La pregunta sería, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿No? Que no es solamente la persecución o los peligros y todo eso, ¿no? Muchas de las cosas que Pablo describe como el hambre y la sed y estas cosas son simplemente por estar dedicándose a algo, no necesariamente porque le estén haciendo mal, ¿no? Sino simplemente el sacrificio de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio necesario para convertirnos en este tipo de comunidades? Y obviamente es un proceso, ¿no? O sea, no tampoco es decir que no hemos sido en nada esa comunidad, porque creo que en muchos momentos sí hemos sido esas comunidades, ¿no? Pero falta hacer más. No sé, ¿alguien más quisiera compartir? Yo, Alfredo, profe. Muy bien. Bueno, en base a la pregunta que se nos hizo, ¿estaremos dispuestos a pagar el precio? Eh, Se me ocurre a mí una, pues se puede decir que un tema que algún día si se pudiera tocar, que sería comunidades alternativas, BS, cristianos emocionales. Porque hoy en día, pues reflexionando un poco acerca del por qué no se llega a cumplir lo que decía ahorita nuestro hermano, o no se llega a tener una satisfacción más plena dentro del Evangelio. Y yo pensando en el Evangelio, alguna vez algún teólogo nos decía que había muchos evangelios. Y creo que nos está tocando a nosotros como cristianos en este tiempo, nos está tocando la era más difícil, la parte más difícil, donde encontramos muchos evangelios, muchos tipos de evangelios. Y ahorita esto que estamos reflexionando, a mí me hace pensar que tenemos que primero regresar a nuestro primer amor, como lo dice la escritura, regresar a nuestro primer amor. Claro, yo sí estoy consciente que hay muchas iglesias que sí han optado por tomar el camino de la cruz. Yo he recibido de ese amor, no lo puedo negar. Sí lo he recibido pero como el apóstol Pablo, muchos tenemos la espinita de ir más allá, de no quedarnos nada más en la orillita, sino de estar en la orillita, pero meternos al río y empezar a nadar. Aunque las olas vengan fuertes,
Ya queremos hacerlo. Muchos ya queremos hacerlo. Pero nos tropezamos con una filosofía de evangelio que pues refleja los lugares donde vivimos. Toda Latinoamérica, yo más o menos he vislumbrado un poco el evangelio en Centroamérica, por ejemplo, por ejemplo, la alabanza que viene de Centroamérica y la alabanza que viene de Norteamérica son muy diferentes, muy, muy diferentes. Yo escucho las alabanzas, lo que es dentro del culto, y a mí me encanta la alabanza, me encantan las alabanzas que vienen de Centroamérica y de Sudamérica. Y las que vienen de acá de Norteamérica, son como alabanzas más emocionales. Acá rock, y ya se empiezan a cantar otros tipos, otras corrientes, corrientes de música, ¿no? Y todo este tipo en el culto. Y las que vienen de acá de Centroamérica y todo, traen letra, traen un mensaje. La mayoría, no todas, porque ya también están siendo contaminadas por el norte. Y también en cuestiones de lo que es la predicación, en la situación filosófica, nosotros los mexicanos, como estamos pegados aquí a nuestro vecino país del norte, estamos siendo nutridos también. De ahí nosotros compramos. Las iglesias que estamos aquí en México, compramos mucho del norte, de acá de Norteamérica. Y en la filosofía de la predicación, bueno, así le llamo yo, hay algunos eslogans que nos los hemos tragado, perdón por la palabra, los hemos comprado y ahí nos hemos instalado y de ahí ya no hemos hecho más. Se ha vuelto una iglesia que no deja pensar a sus congregantes, no los deja pensar, no los deja reflexionar su fe. Entonces, a mí ahorita, cuando yo estaba escuchando la reflexión, me empezó a tocar todo eso, como decía nuestro hermano Miguel, empezó a despertarme todo eso. Y una de las frases que yo he visto mucho en las iglesias y dentro de la iglesia donde yo estaba, es esa de, tú no eres un perdedor, eres un ganador. Y esa filosofía afecta mucho la visión que debemos de tener de la cruz, porque entonces queremos un Jesús ganador, no un Jesús perdedor, porque no lo queremos concebir así. Somos triunfalistas. Y todo esto ya se puede uno meter mucho más, y ahorita lo que yo escucho, lo que dicen nuestros hermanos, cómo me nutre. Y cómo me hace ver que no estaba yo tan perdido, ¿no? Ahorita la reflexión que nos das, pastor, eh, yo me quedo pensando y digo, híjole, esto me va a dejar a mí un trabajal, ahora sí que me está dejando más dudas y qué bueno, ¿no? Porque por ese lado, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas y tenemos que regresar a nuestro primer amor. Y nuestro primer amor está ahí en la cruz, en lo que tú decías, profe. Está ahí, de ahí parte. Entonces tenemos que romper con paradigmas, tenemos que desmitificar, tenemos mucho, mucho trabajo para la gloria de Dios. Gracias, hermanos. Gracias por escucharme. No, al contrario, gracias por compartir eso, Alfredo. Y justo antes de estos diálogos doy clase y estaba viendo este pasaje. Me voy a quitar esto.
quitar esto. Este pasaje de Gálatas 1, ¿no? Donde dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó la gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Y luego dice, si alguien les anunciara otro evangelio diferente, sea anatema, ¿no? Entonces, como tú dices, hay muchos evangelios y uno se pregunta, bueno, ¿en verdad lo que se está proclamando es el evangelio? ¿No? En muchos casos diríamos, pues no, o sea, por lo menos no son el evangelio que proclamaba Pablo, ¿no? Y luego lo otro, esta es la idea que yo tengo, Alfredo, de que al describir esta clase de amor, esta clase de comunidad y proyectar esto, ¿no? Proyectar, esto es lo que significa, bueno, para usar la frase de Arturo, ¿no? ¿Qué significa realmente ser cristiano? Significa esto, significa esta clase de amor, de entrega, de preocupación por los demás, de compromiso con los demás. Eso es lo que significa ser cristiano y eso es lo que significa ser una comunidad verdaderamente cristiana, ¿no? Significa este apoyo, esta ayuda, esta solidaridad, esta entrega y todo eso. O sea, y sobre todo esta clase de amor que es imparable, que no se detiene ante nada. Eso es lo que simboliza la cruz y por eso ponemos la cruz enfrente de en nuestros templos y todo eso, porque si esto es lo que significa, esto es lo que simboliza, eso es quienes somos nosotros. Nosotros amamos a la gente con el mismo amor que vemos en Jesús y que vemos en Pablo y los demás. O sea, eso es lo que nos caracteriza. En principio, ¿no? Entonces, que después de describir esta comunidad alternativa y de resistencia, la pregunta que sigue es, ¿quiénes le entran? De verdad. ¿Quiénes de nosotros le entramos? ¿No? Porque hay mucha gente que no le entra. No quieren ese tipo de iglesia, no quieren o sea, esa no es su visión para la iglesia, ¿no? O para su comunidad. Y la pregunta entonces es, ¿quiénes de nosotros vamos a decir, sí, yo sí le entro? Yo sé que hay un precio, o sea, que hay un costo, o sea, que hay sacrificios. Yo le entro de todos modos, y le entro, o sea, porque realmente he encontrado esta perla de gran precio, porque realmente ahí encuentro la vida y la felicidad y el bienestar en ese dar de mí mismo y compartir y ser solidario con los demás, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Que tanto como individuos como nuestras comunidades, que digamos, ¿le entramos a esto o no? Si queremos, yo me acuerdo de un pastor que decía, hablaba de los que juegan a la iglesita, ¿no? ¿Estamos jugando a la iglesita? ¿O realmente le estamos entrando a esto, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. Y luego, como unir fuerzas, o sea, realmente generar esta comunidad de quienes dicen, sí, en verdad le entramos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el proyecto también, ¿no? Que queremos que salga de todo esto. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir o preguntar o comentar algo. Este, bueno, yo eh, antes que nada, David, darte las gracias porque estos viernes a Toño y a mí nos ha servido muchísimo y, y de corazón te damos las gracias. Yo creo que pensando en nuestra situación en Buen Pastor, veo que en muchos sentidos no andamos tan mal, pero lo que no veo cómo cambiar es que por qué no crecemos. Y yo sé que donde hay dos o tres, ahí está Dios, pero como que hay un límite, ¿no? Y, y si somos tan de veras haciendo bien las cosas, que creo que sí,
¿por qué no se une más gente con nosotros? Eso sería una de mis preguntas. ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? Sí, y yo creo que es bueno, una pregunta muy buena y muy necesaria. Yo lo que pienso, puedo compartir mi opinión. En primer lugar, estoy de acuerdo, ¿no? A mí me da mucha alegría nuestra comunidad de fe en el Buen Pastor. Y veo mucho amor y mucha honestidad, integridad entre los miembros. O sea, es una alegría formar parte de esta congregación. Pero yo creo que lo que falta es lo que Jesús tuvo desde un principio, visión. O sea, ¿cuánta gente de nuestra iglesia visualiza como convertirnos en una comunidad diferente? O sea, pero digamos con los pies en la tierra, no soñando y, pues ojalá que nos llegue gente y así como de milagro, ¿no? Sino realmente tener la visión y decir, ¿cómo logramos esto, ¿no? ¿Cómo aprendemos a invitar más a proyectar ese mismo amor, pero también crear un ambiente donde la gente que llegue realmente experimente ese amor, ¿no? Entonces, pero es una pregunta, no es que yo tenga la respuesta a la pregunta, pero yo creo que el primer paso no es, puede decirlo así, el primer paso no es tener la respuesta a la pregunta, el primer paso es plantear la pregunta. Y eso es lo que tenemos que hacer más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estoy tratando de acompañar al consejo, ¿no? Y creo que nuestro consejo, igual junto con Miguel y todo eso, es parte, ¿no? De estarnos planteando este tipo de preguntas, ¿no? Porque muchas veces la pregunta es, ¿y cómo vamos a pagar esto para el próximo mes? ¿Y cómo vamos a tapar este hoyo aquí? Y no sé qué. Y no estamos planteándonos estas preguntas de cómo vamos a generar esta clase de comunidad, ¿no? O cómo vamos, no necesariamente generar, si ya hasta cierto punto lo hemos generado, pero cómo vamos a hacerla crecer, cómo vamos a sembrar más semilla y todo esto, ¿no? Adelante, Miguel. Ay, no, yo creo que voy a extrañar mucho este espacio los siguientes viernes. Espero que no tardemos mucho en retomar esta segunda temporada, porque al igual que la hermana Marta y Antonio, creo que sí. Es un espacio que de pronto nos refresca muchas cosas que a lo mejor pensamos que ya sabemos, pero que no nos las estamos planteando. Digo, no estoy reaccionando ahorita por alusión personal, pero creo que tenemos ese reto. Y hay otra cosa que yo le sumaría, y me estoy acordando de algo que tú dijiste durante el primer momento. Y de esto no me avergüenza, esto me da alegría, y yo quiero que todo el mundo vea y creo que esa parte también, gracias a Dios, conozco varias comunidades, no necesariamente luteranas, donde yo podría identificar, eso sí, presentes. Por ejemplo, las comunidades, la iglesia de Hugo, por ejemplo, ¿no? La iglesia de Tania, que tiene una comunidad virtual, la misma parroquia de Sagrada Familia de Arturo, que se ha convertido en refugio en muchos momentos para las madres buscadoras o para las familias buscadoras. Lo que creo que nos hace falta, y creo que esa es no es la respuesta, como tú dices, porque si tuviéramos la respuesta, nuestras comunidades, todas las que he mencionado, pues ya serían comunidades como con miles de personas, pero creo que lo que nos hace falta primero es reconocer que lo que estamos viviendo es parte, si no total, del evangelio que queremos que se difunda y que queremos que más gente viva, y hacerlo con esa alegría, ¿no? Con la alegría de decir, oye, me ha tocado mucho ver esta parte, y con esto quizá podría resumir un poquito para no alargarme tanto, como de pronto andamos buscando algo y está ahí, y nosotros sabemos que está ahí para la gente, pero no lo ofrecemos, ¿me explico? O sea, en este mismo espacio hemos escuchado muchas veces: en mi comunidad me pasó esto y esto y esto, yo sigo creyendo y sigo teniendo fe, pero no me siento bien en mi comunidad. Y sabemos que hay comunidades donde esas personas podrían experimentar un cristianismo diferente, y no luchamos para que esas personas vayan a esas comunidades o vengan a estas comunidades, ¿no? Si a mí alguien me dice, oye,
mira, yo soy anglicano y dentro de mi anglicanismo me ha tocado sufrir esto y esto y esto y esto, y estoy un poco tocado porque siento que no es lo que yo entiendo. ¿Por qué no referirlo? Mira, yo conozco una comunidad donde esto es diferente, por lo menos date la oportunidad de. Creo que eso es algo que nos hace falta. A veces nos quedamos en el límite entre el proselitismo religioso y el anuncio del evangelio. Y a veces no evidenciamos estas cosas porque decimos, no, es que yo como iglesia no voy a andar haciendo proselitismo religioso, pero a veces en ese mismo miedo, otra vez, de no hacer proselitismo, lo que hacemos es negar el anuncio del evangelio o de la buena noticia a quienes andan buscando comunidades así. Entonces, no es la respuesta a lo que la hermana Marta plantea, pero creo que es algo que nos lleva a reflexionar. Si yo siento que mi comunidad está en un porcentaje tratando de caminar hacia eso, necesito que esta comunidad crezca porque necesitamos una red de apoyo. Termino con esto. Algo que yo he aprendido en esta nueva etapa allá en la comunidad donde estoy en Tlalpan, que para mí también esa es una comunidad, es que no podríamos hacer nada si no es trabajando en redes. O sea, trabajando unidos con otras comunidades, con otras organizaciones, con otras personas. Y creo que lo mismo funciona acá. Por eso Pablo dice que está tan preocupado por las iglesias, no porque se vayan a condenar o porque, sino porque son redes de apoyo y de alguna manera son iglesias que están interconectadas en la fe y que se exhortan unas a otras. Pablo lo dice muchas veces, ¿no? Exhórtense unos a otros, anímense unos a otros. Creo que esa parte nos está haciendo falta y lo que dice la hermana Marta nos rescata eso, ¿no? Qué bonito que nos sintamos bien. ¿A cuántos más necesitamos invitar a estos espacios alternativos? A eso quería comentar. Sí, yo nada más respondería primero, esa distinción entre proselitismo y evangelización es muy importante, ¿no? No es lo mismo compartir el evangelio que hacer proselitismo. Pero también, y esto que dices de las redes también es muy importante, ¿no? Pero vuelvo a esto de la visión. A veces nuestra visión es que más gente venga a la iglesia, ¿no? Que más gente se una a nuestro culto. Y esa no era la visión de Jesús, no era la visión, o sea, la visión es crear comunidad, pero esta comunidad alternativa. El culto es parte de ser esa comunidad y cantar juntos y celebrar juntos y comer juntos y todo esto, pero el enfoque está en la comunidad, no simplemente en el culto o la asistencia al culto, ¿no? Bueno, no sé si alguien más, ya casi son las 8:30, pero sí, Arturo, adelante. Sí, me hace mucho eco la pregunta de la hermana, ¿cómo hacemos para que venga más gente? Ayer estaba platicando con un sacerdote jesuita que está en la colonia Roma, un templote gigantesco, y bueno, eh, él me comentaba que también están preocupados por la cantidad de personas que se ha distanciado de sus comunidades de fe. Antes de platicar con él, y entonces como consecuencia, antes de haber escuchado esta pregunta, pasé por una librería y miren, me compré se llama La Iglesia como Campo de Misión. La Iglesia como Campo de Misión, fíjense el título, ¿eh? Pero, y en una librería de viejo, me encontré de la Universidad Nacional. Es un pequeño trabajo sobre la experiencia en grupos de base. Yo le doy gracias a Dios por la provocación que nos está dando la reflexión de David. Creo que estamos en las mismas preguntas casi todos, a ver si también nos compartimos las respuestas que vayamos encontrando a prueba y error seguramente en ese siglo XXI. Nada más era lo que quería decir. Gracias. Y creo que la palabra clave para esto es lo que dijo Miguel de redes. O sea, ¿quiénes comparten esta visión? ¿Dónde están las comunidades? Sean católicos, anglicanas, bautistas, lo que sea, ¿no? Pero ¿quiénes comparten? ¿Quiénes están con esta visión, ¿no? Y luego fortalecer y hacer crecer esas redes, ¿no? Creo que el gran reto que tenemos. Bueno, ya
yo nada más quiero terminar hoy, bueno, agradeciendo este último año gracias por tus comentarios, Marta. Para mí también ha significado mucho, ¿no? Participar en esto y esperamos seguir más adelante. Me hará bien una pausa también, como digo, luego cada semana, Miguel es mi testigo, ¿no? Que no he faltado ni un miércoles de enviar con tiempo la reflexión. Y ha sido como mucho esfuerzo y todo eso, pero siempre he tenido la reflexión a tiempo y todo eso. Pero a veces sí es, bueno, es un poco desgastante, pero es una alegría también, ¿no? Para mí compartir. Y pero lo hago con este mismo reto, ¿no? De cómo seguir impulsando estas discusiones, pero es para seguir impulsando esta visión de la comunidad y hacerla realidad, ¿no? Y creo que es lo que a todos nos debe preocupar. Y para mí, una de las cosas que ha faltado precisamente es la que comentó Miguel, esta relectura y reinterpretación del texto bíblico, de nuestras teologías, de nuestras formas de entender la cruz y todo eso. Entonces, creo que esa es la base que permite, ¿no? Proyectar como otras cosas. Entonces, pues sigo con el mismo compromiso y gracias a ustedes por los que han estado. También sé que muchos han faltado, pero también como he comentado en otro momento, muchos me dicen, pues no pueden estar los viernes, pero están viendo las grabaciones y todo eso. Entonces, pues gracias a ustedes y bueno, como dicen, no es un adiós, sino un hasta luego, hasta la próxima, ¿no? Pero adelante, Miguel. No, pues nada más que decir por el momento, nada más recordarles dentro de 15 días, entonces, que sería el viernes, ¿qué es? Ahorita les digo, 14 de junio, viernes 14 de junio. Con este mismo link, de todos modos, nosotros estaremos enviando el recordatorio con el link. Y estas dos reuniones, que serían el 14 y el 28 de junio, serían un poco para escucharnos, ya no tanto en una reflexión sobre la cruz, sino sobre este espacio, días, horas, el formato que tenemos, si tenemos alguna propuesta, cómo podemos enriquecerlo. A mí me alegra mucho escuchar a la hermana Marta y a Antonio, pero también saber que para Alfredo, para Alicia, para Arturo, que de pronto anda muy ocupado, pero se ha logrado conectar en varias ocasiones, pues es un espacio que de alguna manera también nos ayuda, no solo en nuestra día a día, sino en nuestras comunidades también. Entonces, pues tenerlo en mente, ¿no? Para dentro de 15 días, agradecer a David, pero también agradecer la constancia de todos y todas. Lamento que no haya podido estar en este viernes Elizabeth, por ejemplo, que se ha estado conectando desde Chile muy seguido. Angélica, quien también estuvo mucho, ha estado muy constante. Y agradecerles el diálogo, porque creo que este espacio no sería absolutamente nada de lo que es sin el comentario de cada uno y de cada una de ustedes. Así que nos veremos en 15 días, quizá en un lapso más corto, quizá de 7 a 8, para platicar un poquito y para ir de alguna manera preparándonos para el segundo momento, para la segunda temporada de estos diálogos, ya un poco más, no solo lo que David, Hugo y yo plantearemos o proponemos, sino lo que proponemos entre todos y todas. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Adiós. Gracias, profe, gracias, Miguel. Gracias a todos, hermanos. Luis, Un gracias. abrazo. Buenas Abrazo. noches. Buenas noches, saludos a todos.